Uno de los terrenos en los cuales los procedimientos intervencionistas son más útiles y en los cuales en los últimos años han aparecido nuevas aplicaciones para realizar con control ecográfico es precisamente el territorio de la mano y la muñeca. Son territorios perfectos porque realmente la mano y la muñeca son delgados y el acceso ecográfico, salvo evidentemente en la zona ósea, es sencillo y están muy accesibles. La resolución de las nuevas ondas permite una valoración realmente casi perfecta de las estructuras de la mano y la muñeca y lógicamente se puede llegar a ellas con mucha facilidad. En los próximos minutos hablaremos precisamente de los procedimientos intervencionistas que se pueden utilizar guiados por ecografía en la mano y la muñeca. Hablaré de los procedimientos, de las indicaciones, de la técnica, de sus posibles complicaciones, de su prevención y su tratamiento y su utilidad y eficacia. Evidentemente, la utilidad o el objetivo de todos estos procedimientos no es precisamente esto, sino precisamente llegar a evitarlo de forma rápida y sencilla. Una técnica similar a la de los procedimientos realizados en cualquier parte del brazo. Se utiliza aquí sí, sin duda ninguna, siempre un transductor lineal de alta resolución. La técnica siempre la de manos libres, agarramos el transductor con una mano y el instrumento con la otra. Seguimos siempre el plano del transductor, aquí es fundamental porque realmente aquí en ocasiones se puede alterar esto, ya lo veremos en qué casos, especialmente en los procedimientos en los dedos, y la aguja lo más paralela posible a la superficie de la sonda para que se visualice lo mejor posible. Dentro de los procedimientos, quizá la patología más frecuente que podemos ver en mano y muñeca es sin duda los gangliones. Los gangliones que son frecuentemente asintomáticos, aparecen como bultos en las manos, muchas veces ni siquiera eso. Está su tratamiento indicado cuando son sintomáticos, cuando producen dolores o molestias o inflamaciones, cuando comprimen estructuras. A veces solamente se hace por funciones estéticas, porque a la gente no le gusta tener un bulto en la mano. Tradicionalmente se ha tratado quirúrgicamente, pero la recidiva quirúrgica es frecuente. Por lo tanto, una técnica bastante útil. También se han tratado golpeando fuertemente con una estructura pesada en la zona del ganglión para reventarlos, pero es un poco vasto. El objetivo, se pueden tratar también con una punción, cuyos objetivos van a ser fundamentalmente aspirar el contenido y luego intentar esclerosarlos para que no se vuelvan a repetir. Uno de los problemas de los gangliones, exactamente igual que como en otros territorios del brazo o de la pierna, es que su contenido es muy denso, gelatinoso. Por lo tanto, siempre hay que utilizar agujas gruesas. Yo utilizo siempre de 14G y a veces incluso necesito lavar la cavidad. Y luego, posteriormente, inyectamos corticoides para su esclerosis. Aquí tenemos un ejemplo típico, un ganglión en la muñeca, de hecho, de un paciente que lo tratamos mediante una punción, como se ve aquí, lo vaciamos por completo y una vez vaciado aparece completamente. Lo vemos, nosotros nos gusta mucho utilizar este tipo de los catéteres de acceso vascular que tienen una cubierta teflonada que nos permiten pinchar y luego posteriormente retirar la aguja para mantener la vaina en el interior para realizar los procedimientos de forma muy segura. Esto es la inyección posteriormente de corticoides en el interior del ganglión y este es un control realizado al cabo de 2 o 3 meses. Vemos que el ganglión ha quedado reducido a una cicatriz hipoecoica. La aspiración de los gangliones es tremendamente eficaz. Se tratan todos sin ningún problema, o sea, todos desaparecen. Y evidentemente los resultados son muchos mejores con controles ecográficos que si lo hacemos palpando el bulto sencillamente y yendo a pincharlo. Es cierto que los gangliones tienen cierta tendencia a la recidiva, pero bueno, podemos repetir el tratamiento las veces que sea necesario. Otro de los procedimientos que podemos realizar con frecuencia son las infiltraciones terapéuticas, que es conocido que son una práctica muy habitual en la medicina deportiva, en la traumatología, y normalmente se realizan sin control de imagen. Es decir, el médico lo que hace es, ¿dónde te duele? Y una vez que te duele en un sitio, te pincha directamente en ese sitio sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Problema, lo de siempre, que si nosotros únicamente nos dirigimos o hacemos la infiltración por palpación, podemos pinchar estructuras que no son convenientes. Podemos inyectar en la piel, podemos inyectar en vasos o podemos inyectar en el interior de los tendones que son dolorosísimos y podemos dañar estructuras. La utilización de la ecografía para guiar estos procedimientos permite ser mucho más selectivo y eficaz. ¿En qué procedimientos podemos utilizar las infiltraciones terapéuticas? Pues fundamentalmente todos aquellos que sean sintomáticos, sobre todo los procesos dolorosos. Especialmente son útiles en la estenosinovitis y en las bursitis de la mano. Y, lógicamente, si nosotros identificamos una anomalía en la ecografía, podemos dirigir la infiltración precisamente a esa estructura, haciendo que sea mucho más eficaz.
El ejemplo más típico y más característico de las infiltraciones en la mano y en la muñeca son las tenosinovitis, y en concreto una especial que es la tenosinovitis de la primera corredera extensora, que es la tenosinovitis de Dequerben. Aparecen normalmente estas tenosinovitis por una inflamación de la vaina sinovial tendinosa, aparecen como áreas hipoecoicas, la vaina engrosada alrededor del tendón, de un tendón a veces engrosado también, y se suele deber muchas veces por fricción con las estructuras óseas adyacentes y se manifiestan, como decía, como un engrosamiento de la vaina sinovial que acompaña al tendón. Lo vemos aquí en transversal y aquí en longitudinal vemos el tendón y el engrosamiento marcado de la vaina sinovial en esta tenosinovitis. Para tratarlos, lo que tenemos que hacer sencillamente es inyectar corticoides en el interior de la vaina sinovial engrosada. Esto lo hacemos utilizando agujas finas y con control ecográfico, como en este caso. Y básicamente tenemos que inyectar sin inyectar dentro del tendón. Nosotros utilizamos triancinolona. Hay que decir que la tenosinovitis de Dequerben es muy dolorosa cuando se pincha, con lo cual mi recomendación es infiltrar un poco de anestesia justo en el borde, a pesar de que utilicemos agujas finas, porque suele ser dolorosa la penetración en el mismo. Y aquí un ejemplo de una tenosinovitis, vemos de Dequerben, vemos el engrosamiento marcado de la vaina sinovial, este es el tendón, aquí vemos lo mismo, el tendón, el engrosamiento de la vaina sinovial en la primera corredera extensora, y aquí vemos una infiltración. Nos hemos dirigido con la control ecográfico, con la aguja al interior de la vaina, y ahora estamos colocándonos en el interior de la misma para inyectar, sin entrar en el tendón, inyectar en el borde. Aquí estamos ya inyectando en el borde del tendón. El líquido cuando se inyecta se va para arriba y para abajo, con lo cual no se ve exactamente, porque sencillamente lo que vemos es que se desplaza. Como en este caso ya vemos que hemos inyectado el contenido. Un detalle sobre la tenosinovitis de Dequerben: no es infrecuente que recidiven, porque lógicamente si la causa de la tenosinovitis es un engrosamiento normalmente de la polea del retináculo, que hace que el paso que el tendón roce al pasar, lógicamente puede volver a reproducirse. Una de las cosas que hacemos nosotros normalmente cuando hemos realizado un tratamiento es citar al paciente 2 semanas después o 3 semanas después para inyectar ácido hialurónico de baja densidad en la vaina sinovial. Hay algún artículo que demuestra que la inyección de ácido hialurónico en la vaina sinovial disminuye las recidivas en estos casos. Podemos infiltrar casi cualquier estructura que esté inflamada. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una infiltración del retináculo extensor de la muñeca en un paciente que había sufrido un traumatismo en la zona, como se dice, en una actividad deportiva. Que lo infiltramos y el paciente mejoró espectacularmente. La infiltración de cualquier proceso traumatológico o inflamatorio suele dar muy buenos resultados. Y sí es cierto que el dolor evidentemente puede reaparecer a medio plazo si existe una causa subyacente que no se ha corregido, pero se puede repetir las veces que sea necesario. La única complicación que se puede observar si se utiliza concreto triancinolona como nosotros es la atrofia cutánea, que suele asociarse precisamente a este tipo de corticoides. Aquí tenemos un caso curioso en el cual hicimos una infiltración de una tenosinovitis de Dequerben y vimos 2 zonas claras de atrofia cutánea como consecuencia de la triancinolona justo no en la zona del retináculo, donde está el retináculo extensor, en la zona donde está la vaina sinovial, sino en los bordes, en los extremos distales. Es decir, habíamos inyectado aquí y el corticoide había salido por los bordes de la vaina sinovial, por la zona más proximal, más distal y más proximal de los tendones de la primera corredera. Una de las patologías más frecuentes de la muñeca es la patología del túnel del carpo. En la patología del túnel del carpo, es básicamente el síndrome de atrapamiento del síndrome del túnel del carpo, se puede realizar, es un lugar perfectamente accesible a diversos tratamientos mínimamente invasivos. Una de las cosas más importantes en esta zona es que hay que recordar que el túnel del carpo está lleno de estructuras, por lo tanto la ecografía debe permitir primero hacerse una idea exactamente de dónde nos encontramos o qué es lo que vamos a hacer. No podemos meternos con una aguja o cualquier instrumento o cualquier bisturí en el túnel del carpo sin conocer exactamente la anatomía y cómo está. Entonces, la exploración, lo que hacemos es una exploración axial, normalmente en que vemos todas las estructuras, vemos el retináculo y sobre todo lo más importante, vemos el nervio mediano,
con su rama motora que va a la zona de la eminencia tenar, y luego posteriormente también las estructuras vasculares que están en la zona. Esto es importante localizarlos. Y tanto en longitudinal como en transversal. Una vez que lo sabemos, podemos entrar con una aguja y realizar una infiltración alrededor del nervio mediano en los casos del síndrome del túnel del carpo que tengan una clínica no muy aparatosa y que no hayan respondido al tratamiento conservador. La verdad es que la infiltración de corticoides, como en este caso alrededor del nervio mediano, se puede hacer con una eficacia y una precisión enorme. Fijaros que estamos justo inyectando alrededor del nervio mediano y suele ser bastante eficaz en estos casos. Se pueden hacer más cosas en el túnel del carpo y bastante más complejas. Aquí tenemos otro caso, vemos un nervio mediano aplanado en el túnel del carpo, y aquí tenemos otra infiltración también. Aquí vemos cómo realizamos la infiltración. Aquí sí que a veces, en ocasiones, podemos ponernos transversalmente a la aguja, hacemos una evaluación de la zona en eje corto en vez de en el eje largo, siguiendo en el plano del transductor, nos ponemos transversales para saber exactamente en qué lugar del túnel del carpo está la aguja. Esto puede ser útil, y ahí ya, una vez que estamos cerca, sabemos que estamos cerca del nervio mediano, podemos realizar la infiltración sin tocarlo. El cambio del eje de exploración de longitudinal a transverso puede ser, como vemos, útil a la hora de realizar este tipo de infiltración, y podemos cambiarlo luego posteriormente y ponernos otra vez en longitudinal si queremos saber exactamente dónde estamos. Aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, dentro de los tratamientos mínimamente invasivos de la patología del túnel del carpo, hemos visto las infiltraciones, pero se puede hacer más. Se puede hacer auténtica cirugía. Para ello, realmente hay alguna serie de publicaciones en los últimos años que plantean diversos instrumentos o bisturís realizados para realizar el procedimiento de sección del retináculo del túnel del carpo con técnicas mínimamente invasivas. La verdad es que la mayor parte de los estudios son en cadáveres, y los estudios clínicos no son demasiado sólidos, aunque alguno de ellos, como los últimos de Petrover, la verdad es que muestran unos resultados relativamente buenos con unas bisturís muy especiales. Nosotros realizamos este mismo procedimiento, pero utilizando bisturís estándar, y bisturís estándar de oftalmología, y concretamente estos bisturís que vemos aquí, que son unos bisturís alargados que tienen una zona cortante en su extremo distal. El tema del túnel del carpo, lo más importante es recordar que no se puede entrar en el túnel del carpo de cualquier manera, sino que hay que estar seguro de que no se va a dañar el nervio mediano, y sobre todo de que no se van a dañar las ramas tenares del nervio mediano, que van hacia la eminencia tenar y que pueden dar lugar a atrofia y a una falta de funcionalidad del dedo grueso, y evidentemente eso prácticamente condena a la mano a una funcionalidad limitada. Hay que tener en cuenta que en el túnel del carpo hay una zona segura que está situada hacia cubital del nervio mediano. Esta zona segura, que está entre el nervio mediano y el canal de Guyon, es la zona donde se puede seccionar sin ningún problema el retináculo para realizar el tratamiento del túnel del carpo, y eso es lo que hacemos nosotros. Vamos a ver aquí, esto es una imagen longitudinal, cómo introducimos este bisturí que hemos visto antes. Lo vamos a introducir plano para que no produzca cortes, y nuestro objetivo es encontrarnos en este plano, que es un plano en el cual estamos por debajo, colocamos el bisturí por debajo del retináculo y plano al mismo. Y ahora vamos a ver cómo entramos. Vamos entrando por debajo, en longitudinal, luego cambiaremos de eje para ver hasta dónde hemos llegado. Ahí estamos. Hemos llegado hasta el final. Ahora hemos cambiado de orientación, ya estamos vemos que estamos por debajo del retináculo, y ahora vamos a dar la vuelta. ¿Por qué hacemos este giro que vemos aquí? Perdonad un segundito. Vamos a ver este giro. ¿Por qué hacemos este giro? Porque en estos momentos el borde cortante está por aquí. Entonces intentamos dar la vuelta para que el borde cortante esté justo encima, para producir este corte. Ahora ya se ha producido, ya está el borde cortante aquí, y ahora ya lo que podemos hacer una vez que está es, como vemos aquí, retirar. Ya tenemos el borde cortante justo en esta zona. Aquí está el retináculo, y ahora vamos a salir cortando para realizar la sección del retináculo. Ahí lo vemos, hasta el final del todo. Con lo cual producimos una liberación del nervio mediano en el retináculo. Otra de las patologías muy frecuentes que nos podemos encontrar es la rizartrosis. La rizartrosis se pueden hacer muchas cosas. Evidentemente es una patología degenerativa que al final evidentemente puede conducir a la necesidad de colocar una prótesis. Durante un tiempo, hasta mientras
decidimos colocar, o antes de decidir colocar una prótesis, hay muchas cosas que hacer para aliviar al paciente durante largo tiempo. Y una de ellas es inyectar sustancias en el interior de la articulación trapecio-metacarpiana. Estos pueden ser corticoides o ácido hialurónico, y esto permite retrasar la cirugía. Y aquí lo vemos, esta es una articulación trapecio-metacarpiana muy degenerada, y aquí tenemos una aguja colocándonos en el interior de la articulación. Esto es el procedimiento, que vemos que es un procedimiento relativamente sencillo. Lo hacemos con el transductor de palo de golf, pero se puede hacer con cualquier transductor. En un paciente con una rica artrosis vemos aquí una y otra bilaterales. Aquí tenemos la ecografía. Y bueno, lo que estamos viendo aquí por dentro sería esto. Vamos acercándonos con la aguja al interior de la articulación, y una vez que estamos dentro, inyectamos. Aquí se ve. E inyectamos en el interior. Nosotros solemos tratar con ácido hialurónico. Nuestra experiencia es buena. Hicimos un seguimiento de 15 pacientes durante 2 años, y la verdad es que tuvimos muy pocos casos de recurrencias y con periodos libres de enfermedad hasta de 27 meses. El corticoide también es muy útil, tiene una acción más rápida, pero dura menos tiempo. La mano es un lugar también frecuente de cuerpos extraños, y eso lo podemos retirar también con ecografía. Aquí tenemos un ejemplo de una astilla de un ciruelo metido entre los dedos en el espacio interdigital, y podemos extraerlo utilizando bien un mosquito o bien unas pinzas de Harman, como esta que vemos aquí. Y bueno, el procedimiento se realiza con control, guiando con control ecográfico las pinzas hasta situarlas, hasta que sea capaces de agarrar al cuerpo extraño. Aquí tenemos esto que se ve aquí, es las pinzas, y aquí está el cuerpo extraño pequeñito. Ahora lo vamos a ver. Ahí vemos que estamos avanzando, vemos que avanzamos. Este es el cuerpo extraño. Había avanzado las pinzas, vemos que lo estamos agarrando. Ahí lo hemos agarrado, y ahora tiramos de él para afuera y vemos que aquí ya no queda cuerpo extraño. Y esto es lo que obtuvimos justo de este caso. Otro ejemplo, el típico espina de palmera. Son muy frecuentes y son muy características y muy típicas. En estos casos, lo primero que solemos hacer para extraer el cuerpo extraño es inyectar anestésico local alrededor del cuerpo extraño para producir una separación entre este y los tejidos subyacentes. Y luego, posteriormente, entramos con las pinzas. Aquí estamos enganchando ya el cuerpo extraño hasta aquí, y una vez que lo tenemos enganchado, como en este caso, tiramos de él hacia atrás hasta arrastrarlo. Vemos cómo lo hemos arrastrado y ya no hay cuerpo extraño en el interior. Y esto es lo que sacamos de ahí. Como veis, una espina de palmera. Estos son procedimientos, tardan un poco más. A veces hay que hacer varios intentos para conseguirlo, pero son tremendamente eficaces y permiten evitar cirugías que son tremendamente cruentas en estos casos. Un tratamiento que hacemos con muchísima frecuencia es el tratamiento del dedo en gatillo. El dedo en gatillo es un engatillamiento del tendón flexor digital en la polea proximal del dedo. Puede ocurrir en cualquiera de los dedos del cuerpo, y ocurre normalmente en la polea A1, que es la primera polea que tenemos en cada uno de los dedos. Y bueno, la imagen de los que se ve, bueno, el aspecto de un dedo en gatillo es este que vemos aquí. El paciente no puede estirar el dedo, al final acaba estirándolo, pero le cuesta mucho, se le engatilla. El aspecto ecográfico suele ser en forma de un engrosamiento de la polea 1 alrededor del tendón, como vemos aquí, o en longitudinal. Aquí vemos una polea gorda, que parece una zona grosera, justo sobre la cabeza del metacarpiano, en la cabeza distal del metacarpiano. Si lo hacemos con ecografía dinámicamente, vemos que el dedo en gatillo salta, vemos un resalte justo cuando se produce el chasquido del gatillo. Aquí vemos otro caso, otro dedo en gatillo, vemos el engrosamiento de la polea ahí, y vemos cómo salta, cómo se produce este salto. Vamos a verlo otra vez. Ahí se ve el salto. O a veces incluso podemos ver que intentamos pasarlo y no pasa. Y no pasa. ¿Veis el engrosamiento de la polea? Aquí y vemos que no pasa. El diagnóstico es relativamente sencillo y el tratamiento también. Tradicionalmente el tratamiento del dedo en gatillo ha sido quirúrgico, básicamente. A veces se infiltraba, que es una cosa que dura poco tiempo, pero normalmente el tratamiento era quirúrgico. Pero se puede tratar de forma mucho más barata, de forma percutánea. Y se puede tratar utilizando la guía ecográfica para llevar una aguja al interior de la zona de la polea, de manera que consigamos romperlo. Lo primero que hacemos es normalmente infiltrar anestésico para que no duela, aquí lo vemos el caso, y luego posteriormente lo que vamos a hacer es entrar con la aguja en el interior de la polea, como estamos viendo aquí, para romperla mediante una punción repetida de la aguja. Es una polea muy fina y la aguja es suficiente para ello. Para ello necesitamos alguna cosa, necesitamos utilizar una aguja de cierto grosor. A mí me gusta mucho la aguja 20G. Suelo utilizar una aguja intramuscular de 4 centímetros y la doblo siempre para facilitar su manipulación, porque si no, si está recta, es muy incómoda de manejar en la muñeca. Y luego lo que hacemos es sencillamente, desde proximal a distal,
entrar repetidas veces, como vemos aquí, en la polea está aquí y estamos entrando una y otra vez hasta conseguir poco a poco que lo rompamos. Y luego vamos pasando alrededor de poco a poco a lo largo del círculo de la polea hasta conseguir que ésta se debilite del todo y se medio rompa. Vamos a ver un ejemplo prácticamente entero. Aquí tenemos cómo lo hacemos. Primero marcamos el sitio en que vamos a entrar, luego posteriormente con la anestesia entramos y doblamos un poquitín la aguja para facilitar el acceso. La mano es incómoda si no, y lo que hacemos es entrar dentro para anestesiar. Básicamente lo que estamos haciendo, a ver si se ve un poquitín. Ahí lo tenemos, vemos que hemos entrado con la aguja en el interior del tendón, nos acercamos hasta el borde del tendón y anestesiamos la vaina del tendón. Una vez que estás anestesiado esta zona, el proceso es absolutamente indoloro. Aquí vemos cómo estamos doblando la aguja para realizar ya el procedimiento, es una aguja 20G, y vamos a introducirla en el paciente con control ecográfico hasta llegar a la polea. Vamos a ir un poquitín más adelante para ver la imagen. Aquí tenemos la imagen, vemos cómo hemos llegado con la aguja hacia la zona de la polea y estamos pinchando repetidas veces la zona de la polea para romperla. Ahí está, una y otra vez, una y otra vez. Ahora cambiaremos de eje para verlo en transversal, para ver cómo lo vemos enseguida. Vemos que repetimos una y otra vez el pase. Ahí estamos entrando una y otra vez. Se ve aquí la utilidad que tiene el doblar la aguja precisamente porque hace que sea mucho más fácil el manejo. Aquí estamos en transversal, vemos que estamos, veis el tendón y la polea 1 y vemos que estamos entrando una y otra vez, y luego cuando acabamos lo que hacemos es sencillamente nos retiramos hasta el borde, hasta la vaina sinovial del tendón e inyectamos corticoides en el tendón, sin más. Bueno, y el resultado es este. Este es el paciente antes, que lo hemos visto antes, y este es el paciente, vemos que es el mismo paciente, inmediatamente después del procedimiento. Pero inmediatamente, o sea, todo el procedimiento lleva unos 5 minutos y en 5 minutos el paciente pasa de tener patología a no tener nada. Otro ejemplo, vemos aquí como entramos con una punción repetida, son todos muy similares. Entramos dentro de la polea para romperla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Un movimiento repetido y en transverso, aquí vemos cómo, ahí lo tenemos, la polea gorda, y entramos una y otra vez hasta que debilitamos o rompemos la polea en esa zona, más o menos haciendo lo que hacen los cirujanos, y esto es antes y esto es inmediatamente después. Hace tiempo hicimos un seguimiento de nuestros primeros pacientes. Hemos dicho, si digo que miles, no exagero, probablemente. Los primeros 58 pacientes que tuvimos, de los cuales les tratamos 76 dedos, el procedimiento duró en 5 minutos en todos los casos y en todos los casos la verdad es que fue bien. Solamente tuvimos recidivas en el 8% de los casos, la mitad de los cuales lo resolvimos con el retratamiento y la otra mitad prefirió no tratarse, pero la verdad es que el resultado es extraordinariamente eficaz. Otra de las patologías que podemos tratar con una aguja es la enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren es una fibrosis de la aponeurosis palmar que da lugar muchas veces a contracturas en flexión de los dedos, de que no se puedan extender completamente los dedos. En ecografía lo que se ven son tractos hipoecoicos en el tejido celular subcutáneo, como vemos aquí, toda esta zona. Y estos tractos a veces se asocia curiosamente con el dedo gatillo. Estos tractos se pueden tratar. ¿Y cómo se podemos tratar? Sencillamente realizando una sección de los mismos, pinchando transversalmente con una aguja gruesa. Nosotros utilizamos una aguja 14G y lo que hacemos es, cuando el paciente tiene contractura, entramos, como vemos aquí vemos el tracto y vemos que hemos entrado con una aguja y pinchamos repetidamente en la zona, como hacemos en el dedo en gatillo, hasta conseguir que se ablande, que esta zona la zona de fibrosis se reblandezca o se rompa el puente fibroso, y una vez que el puente fibroso se ha roto, lo que hacemos es comprobar que el paciente ya puede estirar la mano, y cuando puede estirar la mano ya dejamos de hacer el tratamiento. Pero vemos que el tratamiento consiste en una repetición, en una punción repetida una y otra vez de la zona. También podemos encontrarnos en las manos malformaciones arteriovenosas, sobre todo en niños, ¿no? Esto es una cosa que hemos encontrado con cierta frecuencia. Esto se trata, las malformaciones como esta que vemos aquí, se pueden tratar también con guía ecográfica. Se puede tratar mediante una punción, como en una punción de estos vasos. Entramos con una aguja muy fina en estos vasos y lo que hacemos es, una vez que estamos dentro, inyectar espuma de polidocanol en el interior. Los resultados suelen ser espectaculares, se reducen enormemente el tamaño de la lesión y va muy bien, va mucho mejor que cualquier otro tipo de tratamiento. En conclusión, recordemos que la ecografía es sin duda la técnica de imagen más sencilla para guiar procedimientos intervencionistas
en todo el sistema musculoesquelético, pero especialmente en la mano y en la muñeca, que son procedimientos, bueno, sencillos en general en cuanto a medios, pero que pueden ser complejos a veces en cuanto a necesidad, sobre todo el tratamiento, por ejemplo, del túnel del carpo es complejo, pero son tremendamente eficaces y merece la pena meterse con ellos. Y este es el hospital en el que trabajo y mi correo y mi cuenta de Twitter por si quieren ustedes saber algo más sobre todo esto. Suelo colgar un caso en la cuenta de Twitter cada semana, con lo cual les animo a seguir. Y eso es todo. Muchas gracias.